Bienvenidos a un nuevo programa de la Tribuna de Click. Soy Hugo Mendoza y como ya saben estamos todos los martes a partir de las 7 de la noche en todas las plataformas digitales. Empezando un nuevo año y siguiendo con nuestras entrevistas, el día de hoy vamos a tocar un tema que me parece importante tratar desde un punto de vista para poder entender cómo funciona el proceso penal, más allá de los debates, más allá del tema probatorio. ¿Qué hay detrás de esos debates? ¿Qué hay detrás de esos argumentos? ¿Qué hay detrás de ese debate de pruebas? ¿No? Para poder entender cómo funciona un proceso penal, cómo debería, en otras palabras, de funcionar un proceso penal y cómo deberían actuar los jueces, los fiscales y los abogados litigantes y también el defensor del Estado, que es la Procuraduría. En ese sentido, para tratar ese tema, hemos invitado el día de hoy al doctor Clodoaldo Rolando Bazán González, especialista en Derecho Penal, Corrupción, Crimen Organizado y Terrorismo, por la Universidad de Salamanca. También es especialista en Derecho Constitucional y Derecho Procesal Constitucional por la Universidad de Bolonia, docente y también docente de la Maestría en Derecho de Ciencias Penales de la Universidad San Martín de Porres y además es Máster en Corporate Compliance por la Universidad Rey Juan Carlos de España. Con él vamos a tratar, como les dije, cuál es el trasfondo de los procesos penales. Me refiero al tema sobre la racionalidad en el proceso penal contemporáneo y cómo esto puede derivar en una impunidad estructural. Y para ello, concretamente sobre la racionalidad en el proceso penal, vamos a ver la crisis de esta racionalidad y cómo esta crisis de esta racionalidad en el proceso penal que debe funcionar nos lleva o nos podría llevar a una impunidad estructural. Y todo eso vamos a tratar y poder responder también algunas interrogantes durante la entrevista. Bienvenido, doctor Rolando Bazán, a este programa. Muchas gracias por la invitación, estimado. Presto a poder resolver cualquier pregunta e interrogante sobre el tema planteado. Bueno, empezar un poco para poner en contexto para los que nos están viendo el tema de la racionalidad en el proceso penal. Primero, ¿qué es o cómo se debe entender qué significa la racionalidad en el proceso penal contemporáneo para luego entrar a la crisis y finalmente llegar a la conclusión, si se quiere, si podría esta crisis de esta racionalidad llevar a una impunidad estructural. En esa línea, ¿qué es esta racionalidad? ¿Cómo funciona en el proceso penal? ¿Cómo se debe entender? En principio, yo pienso que tenemos que poner o rotular ese tema como lo que significa no castigar más o menos, sino procesar adecuadamente, dentro de una legitimidad. El proceso penal se ve fracturado cuando evidentemente no existe una racionalidad, porque hay que prever, como lo especificaba evidentemente Ferraioli, que el proceso penal no es un apéndice del derecho penal, sino es su conducción propicia de cara al Estado para justamente instrumentalizar la justicia, que tanto es lo que se entiende dentro del Estado constitucional. Porque no solamente es el tema de castigar, sino adecuar el proceso para que éste se vea legitimado. Tanto el aspecto del derecho penal como el aspecto del derecho procesal penal. Indudablemente tú has tocado un punto muy ágil para tener que hablar sobre el tema de la racionalidad. Y entendemos específicamente esta situación dentro de un proceso penal inadecuado, conforme lo que hemos estado viendo últimamente en nuestro propio Estado. Vemos evidentemente que existe una fractura del derecho procesal penal porque no se legitima adecuadamente, porque carece de principios sustentadores que se van relativizando en el supuesto del Estado por querer justamente castigar. Un ejemplo para aterrizar. Un ejemplo palpable que hemos visto todos nosotros es los casos emblemáticos. Hemos visto no solamente lo que significa el Estado, entre comillas, castigar, prisiones preventivas indudablemente sin sustento, que después han sido corregidas por el máximo intérprete de la Constitución, y hablo de casos emblemáticos como los casos de Dumara, Heredia, el caso de Keiko Fujimori.
No, una de las cuestiones, una falla estructural del sistema y el proceso penal es anticipar, entre comillas, una condena con medidas coercitivas personales, con ningún sustento ni control jurisdiccional adecuado, contraviniendo el precepto constitucional de tutela condicional efectiva, que buena cuenta es un criterio de racionalidad dentro del proceso. Entonces, acabamos de ver también un claro ejemplo de un indebido control jurisdiccional que ha sido evidentemente advertido por el Tribunal Constitucional en un proceso constitucional de habeas corpus, que ha finalizado y que ha ordenado al juez ordinario que hace unos días se archive el proceso del caso Corteles. Y la pregunta que cae en la hora es, ¿dónde se encuentra la racionalidad si no existe una tutela jurisdiccional efectiva conforme al precepto constitucional? ¿Esto no es acaso una traducción de lo que significa un indebido control jurisdiccional? ¿Cómo es posible que al juez ordinario se le haya pasado que un hecho no constituye delito? Y es un juez de garantía, ¿no? Se supone que lo que pasa, estimado Hugo, que a veces los jueces piensan que no son jueces constitucionales en su cuestión nuclear. Todos los jueces en nuestro sistema ordinario de justicia lo son. No solamente los que están rotulados y los que ven directamente procesos constitucionales. Todo juez es constitucional porque justamente enfrenta los embates y los requerimientos del titular de la acción penal pública, esto es el Ministerio Público. Entonces nos encontramos en una suerte de proceso que no se instrumentaliza el control jurisdiccional. Entonces, si no se instrumentaliza el control jurisdiccional, vemos casos que después son relativizados, prisiones preventivas, que no tienen sustento, no se verifica si el hecho no ha coincidido de delito, casos que caen después. ¿Qué es lo que nos traduce esto? Nos traduce que existen casos que quieren ser, simplemente son reactivos por los jueces ordinarios, y lo que supone es que sean casos frágiles y que no van a encauzar la justicia y que van a crear una impunidad. Pero no el por qué no castigar, sino una impunidad estructural. Porque cuando el sistema procesal está inadecuadamente en el desarrollo, es evidentemente lo que tú has denominado como una falla estructural del sistema y una impunidad estructural. Y eso es lo que no se quiere, de cara a la seguridad jurídica, de cara a la legalidad y de cara al fundamento del Estado constitucional. Claro. Ahora, cuando decimos impunidad, es porque probablemente, hablando, ¿no? En un tema, si se quiere, condicional también, determinados casos, llevados de mejor manera, podrían tener un mejor resultado de cara a determinar la responsabilidad penal desde el punto de vista jurídico, si es que tenemos una correcta imputación, y también desde el punto de vista probatorio, que respalde esa imputación si se recaban las pruebas respetando las garantías. Pero como no se hace eso, para que nos entiendan los que nos están viendo, como no se hace eso, probablemente estemos, repito, en un caso que sí podría existir una responsabilidad penal, pero como existe esta relativización, digamos, ya exagerada de determinados principios, como lo has dicho tú, entonces termina siendo una falla que termina, repito, también siendo explotada por los abogados defensores o con los propios imputados también a través de sus abogados, y termina como está presentado, porque claro, ahora tenemos al Tribunal Constitucional que está de alguna manera, si se quiere el término, poniendo en orden las cosas, dotando de esa seguridad, de esa garantía que debería haber sido ejercida por los jueces, como dices tú, pero como no lo ha hecho, entonces viene a ser el Tribunal Constitucional quien cumple ese rol, y creo que para eso está. Pero, sin embargo, si se está aprovechando esto, es por esa mala práctica, por esa exagerada flexibilización, por existir otros ánimos más allá de buscar la verdad, como sabemos que debe ser en un proceso penal, sino material procesal. Entonces, por ir con apasionamientos, pisoteando derechos, pisoteando garantías, finalmente terminan entorpeciendo el proceso penal, deslegitimándolo, y termina esto siendo, repito, aprovechado por los abogados defensores de los procesados, y terminan procesos penales
le digo, hubieran quizás tenido éxito, pero terminan cayendo. A eso nos referimos con impunidad. Es que hay varias variables hubo ahí. Por ejemplo, tú has tocado una que es importante decirla, pero es la cuestión evidentemente medular de de toda esta situación problemática que podría existir, hasta la utilización indebida por parte de los abogados para que los casos se callen y que no se, evidentemente, se traduzca a una impunidad. Esto se debe corregir o se debería corregir a partir de un debido control jurisdiccional. ¿Por qué? Porque el juez es el que va a merituar justamente los criterios de los requirientes que se encuentran en conflicto. Y es el juez, a través de este control jurisdiccional, a partir de la tutela jurisdiccional efectiva, que el sistema se vuelve evidentemente predecible en el sentido de poder traducir en buenos criterios y resoluciones para que se pueda instrumentalizar la justicia. Porque, yendo en el tema procesal, si un juez advierte indudablemente respecto, por ejemplo, una prisión preventiva, un tratamiento indebido que hasta la Comisión Interamericana lo expresa respecto al Perú y a otros países, porque no es un tema tampoco peruano, una cuestión de reacción, ¿no? Que no sea evidentemente un criterio de cautelar instrumental, sino que sea una antelación a una condena, porque esa es una cuestión que así se ha venido llevando, sean los casos emblemáticos que me he referido o cualquier otro caso, cualquier ciudadano de a pie, porque hay que ser técnicos y estar desprovistos de cualquier apasionamiento visceral respecto a uno u otro caso. Y yo trato de ser así. ¿Qué es lo que significa? Que si el juez cumple su función, cualquier requerimiento que no está sustentado con un fundamento, como lo expresa el sistema procesal, no debería ser evidentemente fundado. Claro. Entonces, no debería ser, porque el juez o sea, se supone que, como tú dijiste, es un juez de garantías. Y es un juez de garantías que es determinante en el proceso penal. Entonces, cuando el requiriente puede requerir lo que quiera, como titular de la acción penal pública, pero el que tiene que poner el paralelismo respecto a la seguridad jurídica dentro del proceso penal es el juez. Entonces, si el juez está imbuido de instrumentalizar lo que le demanda la Constitución, esto es la tutela jurisdiccional efectiva, no va a haber los problemas que tú has destacado por parte de uno u otro sujeto procesal, porque eso consolida el sistema procesal, le da evidentemente un sustento de resguardo al sistema y lo legitima en el actuar propiamente del sistema. Porque por un lado vemos la flexibilización de ciertos tipos de principios y garantías dentro del proceso penal, pero por el otro lado vemos la desconfiguración del juez de garantías. Exacto. Ese es el problema. Y a mí, por eso siempre yo he dicho que a mí me hubiera gustado que al juez se le rotule como juez de garantía para que siempre lo tenga en el contexto de su mente. Y no de investigación privada. Claro, pero lo tengan siempre en el contexto de su mente y sea un tutelar en los derechos evidentemente fundamentales. Y esto no significa, o sea, a veces se puede advertir o alguien puede creer que decir esto es estar acomodado para los criminales, ¿no? Muchas veces se escucha, ¿no? El Código Procesal Penal está Beneficia a los beneficia, pero eso es una mentira. Si no, no tendríamos, estimado Hugo, a tantas personas en las cárceles como tenemos el hacinamiento penitenciario, no tendríamos los porcentajes más altos en la región sobre prisiones preventivas. Y es evidente que deberían darse prisiones preventivas a quienes se deban dar. Pero lo que yo me refiero, que hay condicionamientos a veces que hacen que el juez cometa errores de falta de motivación que son las manipulaciones propias de su quehacer funcional. Son funcionarios públicos, a veces lo olvida. Y su quehacer funcional público está dentro del estrato de la Constitución. Y siempre son jueces constitucionales. Ahora, dicho eso, y claro, por no decir nombres, pero hemos visto en los casos emblemáticos actuaciones de determinados jueces que han dejado mucho, pero mucho que desear. A uno de ellos se les encontró por la propia sala, le enmendó la plana, diciendo que prácticamente mandó a prisión preventiva a determinadas personas con un copy-pega del requerimiento de prisión preventiva de la Fiscalía. Es más, hasta copió y
hasta los mismos errores de la propia fiscalía. Uno. Dos. Otro que llegó y desnaturalizó la etapa intermedia, perdiendo el sentido de esta etapa tan importante de saneamiento, si se quiere, devolviendo la acusación casi 19 veces, ¿no? Y cuando nosotros vemos al Código Procesal Penal chileno, en el tema del control de acusación, dice que cuando el juez devuelve la acusación y regresa con los mismos defectos, el juez de oficio tiene la facultad de someter el caso. Entonces aquí se ha llevado, digo yo, al extremo de pervertir ya, creo, su propia función. Pues, ¿qué hacer frente a esta ya perversión? No sé cómo llamarlo, porque de verdad han perdido todo el norte de lo que debe ser un juez de garantías. Y que ahí vemos también otros tamiz. Primero, el tema del constructo normativo y segundo, a las personas dentro de su ejercicio funcional. Porque de mérito hay que decir que dentro de la construcción normativa y dentro de la construcción constitucional y dentro también del desarrollo jurisprudencial, los jueces, ningún juez debería hacer lo que hizo el juez en la etapa intermedia en el caso propio que tú te referís. Y tampoco dentro del sistema es una cuestión totalmente desvinculatoria de que hacer efectivo funcional respecto al representante del Ministerio Público. Esto es al fiscal. ¿Por qué? Porque también el encauzamiento procesal determina que los requerimientos tienen que ser motivados. El Tribunal Constitucional también ha expresado el desarrollo de la motivación en el ejercicio de la función fiscal, haciendo un control constitucional de su quehacer función. Esto significa que cualquier requerimiento del fiscal tiene que estar debidamente motivado conforme al constructo de la vía de motivación. En este caso, los requerimientos fiscales. Pero más allá que el mismo tribunal le advierta al fiscal que tiene que estar motivado como defensor de legalidad, lo que tú has merituado es evidentemente un ejemplo claro de la acumulación funcional que hace el juez de investigación preparatoria respecto a una etapa tan importante como la etapa intermedia. Porque la audiencia de control de requerimiento acusatorio, como cualquier régimen de audiencia que exista algún requerimiento fiscal, tiene que sustentarse conforme a la tutela judicial efectiva, que no es otra cosa que la expresión del control jurisdiccional. Cuando esta falla el sistema procesal. Porque si el juez hubiera determinado en esa etapa intermedia, conforme los auspicios, hasta de oficio también lo dice el Código Procesal Penal, que existe un hecho que no constituye delito conforme 344, inciso segundo, literal B, no estuviéramos pues en las instrumentalizaciones de procesos constitucionales para que recién en el seno de la justicia constitucional se pueda advertir este supuesto y personas más allá que no son santos en negocio, ninguno de ellos, pero hay que decirlo, una persona que ha sufrido, creo, 220 días de prisión preventiva y que ha estado muchísimos años en un proceso, y lo que significa lo que significa para una persona que evidentemente después de saber que su hecho, que el hecho no considera delito, haber estado tantos años en un proceso. La estigmatización. Y no solamente es eso, Hugo, sino es que en nuestro país, dentro de los criterios políticos tribunales, sabemos perfectamente que el sistema es un sistema que carece de recursos humanos, de operativización económica para viabilizar los recursos humanos, y aparte que el sistema tiene una problemática muy álgida, no es de ahora, de muchos años, que es la excesiva carga procesal. Yo me pregunto, esos recursos, ese tiempo, esas horas hombres, ¿no hubieran servido realmente para perseguir la criminalidad organizada, pero la criminalidad organizada de los llamados delitos o crímenes de sangre? Estamos hablando de trata, sicariato, extorsión. O sea, vemos engullidos a muchos fiscales, ciertamente, en organizaciones criminales dentro de los constructos, evidentemente, de corrupción, que también es importante y es adecuado. Pues yo me pregunto, ¿existe esa persecución también en otros tipos de cuestiones que son álgidas en esta problemática actual? ¿Y tú crees que la respuesta sería que ha existido y todavía existe y todo esto que estamos hablando responde a un lawfare? Yo no descarto que La politización de la...
Yo no descarto, Hugo, que existen ciertas cargas mediáticas que circunscriben el actuar de fiscales o jueces en determinadas situaciones. Y esto es sumamente preocupante. Sumamente preocupante, ¿por qué? Porque el que detenta la persecución penal, si tiene esos tipos de variables dentro de su ejercicio funcional, es totalmente negativo y contraviene el Estado constitucional. Pero más negativo es si no existe un juez que controle esos embates. Y ese es el problema, Alfredo, porque eso desconstruye el sistema de justicia, el sistema procesal, la instrumentación del derecho penal, encausa la variable de la impunidad evidentemente estructural y va en contra del Estado constitucional. Entonces, dicho eso, también se me viene a la mente escuchándote y producto de esta conversación, una pregunta que le hicieron al maestro Arsenio del Guardia, si no me equivoco, él fue, y te la traslado así. Podemos decir con todo esto lo que estamos hablando que el sistema procesal y concretamente el Código Procesal Penal del 2004 ha fracasado. No, yo no creo que el código ha fracasado. Fracasa lo que instrumentalizan el código. Fracasan los funcionarios que no están acorde a las exigencias constitucionales que determina el código. El código puede ser remozado, puede ser perfectible, pero el constructo, la arquitectura procesal del código punitivo procesal no ha fracasado. Lo que han fracasado son los que instrumentalizan el sistema. Entonces, Y es un ese problema de problema. personas. Es un problema de personas, pero también de estructura del sistema, en el sentido de no acotar mecanismos en los cuales existan jueces, que no es posible a mi juicio de valor jurídico, que puedan ser determinados por la justicia constitucional como violadores de derechos fundamentales, como improvisto de motivación judicial respecto a sus resoluciones y puedan estar sentados donde están. Porque eso no es propio del sistema. No debería ser. Y ahí responde tu crítica a la crisis estructural. Claro, Porque ya no es el tema de la persona, si bien este pues puede ser un violador de derechos y garantías constitucionales, derechos fundamentales y garantías constitucionales, pero también la institución encargada, sea Poder Judicial, sea la Junta Nacional de Justicia, sea órganos de control, la Junta Nacional de Justicia debería ser más predictible para poder determinar esas situaciones. tampoco hacen nada, entonces ya no estamos hablando solo de personas, sino de estructura. Claro, la estructura de las instituciones, una cuestión estructural también deficiente para que pueda corregir eso, porque yo no entiendo que si la función es de un juez de garantías, como tú estás referido, y que este juez sea un juez que no motiva resoluciones, si es una evidentemente violenta derechos fundamentales a no hacerlo, continúen sentados ahí y continúen viendo casos y estar vinculados a los casos y seguir donde están. Y esa es la cuestión, porque ¿qué significa respecto a terceros? Que el juez puede tener una falta de ejercicio funcional dentro de su cuestión de capacidad para poder entender ciertas cuestiones, o evidentemente es una cuestión, como tú has dicho, o como algunos creen ciertamente, que hay ciertos baremos que significa que hay presiones mediáticas o que los jueces conjugan sus resoluciones a partir de cuestiones viscerales o posiciones de poder. Cuestión que debe estar totalmente desprovista en un juez. Ahora, acá también podríamos decir que se ha generado una suerte de idiosincrasia o de cultura de querer ver mal a aquellos jueces que ordenan libertad, que emiten sentencias absolutorias, porque me has hecho acordar hablando de los órganos de control. Lo primero que piden es los expedientes le han otorgado libertad y no cansan, sino como que quien diciendo ¿por qué otorgaste libertad? Mire, Entonces ya los jueces dicen no, ¿para qué voy a dar libertad? Después me van a venir encima y cuida su trabajo y mejor no me dan los problemas y que lo vea el juez de juicio, que lo vea el juez de juicio y que lo vea el juez de juicio para evitarse la persecución de sus órganos de justicia. Es una de las cuestiones que nos hemos referido como un punto de inflexión, que es el tema medular, el tema de falta de control jurídico, ¿no? Como tú dices, patear en tablero para que el otro lo vea. O sea, la mesa de partes de la etapa intermedia para que el juez de juzgamiento o mi personal colegiado determine o no la responsabilidad. Y que los preceptos de 344, inciso segundo, simplemente ni siquiera sean valorados por el juez. Y en otros supuestos también, en las medidas coercitivas personales.
pero es una cuestión evidentemente muy problemática porque eso no racionaliza un sistema adecuado. Entonces, somete al sistema a un criterio como el que tú has determinado respecto a un juez, hace que el sistema no sea predictible, hace que no exista una seguridad jurídica de cara al sistema, hace que muchos se sustenta la inmunidad estructural porque simplemente vas a ver casos muy no fuertes, sino totalmente desgastados. Es un problema. Dicho todo esto, ¿tiene futuro el proceso penal en nuestro país? El proceso penal tiene futuro, siempre y cuando los que lo instrumentalicen van conforme a los criterios normativos y constitucionales. Cuando un funcionario es arbitrario en su quehacer, lo que hace es una falla estructural y lo que crea es una impunidad estructural. Ahora, sin ánimo de ser fatalistas, creo que como decías, no somos, todos estos problemas no es exclusivo de Perú, es mundial, creo, hasta en los sistemas más rigurosos. Por ejemplo, Estados Unidos también tiene sus defectos. Y creo que es por la propia condición humana que tenemos, ¿no? Nada es perfecto, no puede ser, ¿no? Y este caso del proceso penal nuestro y de cualquier parte del mundo también, quizás algunos mejor, pero siempre va a tener defectos, siempre va a tener estos problemas, porque son seres humanos. Cada uno tiene una forma de pensar, una forma de criterio, cada uno no se puede desligar de su forma de ser, de concebir, de su visión de país, de vida, ¿no? Su ideología. Entonces, siempre va a existir esa cota de no poder encasillar en un método el comportamiento humano, sea en el abogado, en el fiscal, en el juez. Y siempre va a existir esto. Sin ser fatalista, creo que podríamos ir hasta cierto punto. Hay que tratar de asumirlo de la mejor manera. Claro, hay exageraciones como los ejemplos, la devolución de la acusación, la exageración de copy-paste hasta de los errores. Claro, hay casos y casos, pero siempre defectos y no queda pues aprovechar los espacios tanto en los tribunales, tanto en los espacios académicos y por qué no en estos espacios para ir tocando los puntos o poniendo los puntos sobre las sillas para ir mejorando cada día. Eso es tratar de mejorar y poner, como tú dices, los puntos sobre las sillas para ver cuál es la problemática y cómo la enfrentamos. Pero si yo tendría que decir algo es que en principio los criterios lógicos que sustentan el proceso penal tienen que estar siempre engarzados o vinculados con el estándar constitucional, ¿no? Entonces eso nos da una guía del qué hacer para no flexibilizar las garantías y principios que legitiman el actuar de impunidad, porque lo contrario sería evidentemente estar siempre enarbolando la bandera de la seguridad ciudadana, pero flexibilizando derechos respecto a los justiciables. En buena cuenta, no significa estar concordado con los criterios como algunos se gozan sin ningún fundamento técnico legal, que el Código Penal está hecho para pro-delincuentes. Es una cuestión totalmente desvinculada a la realidad jurídica y procesal. Totalmente. Bueno, Rolando, se nos acabó el tiempo. Te agradezco haber estado el día de hoy en nuestro programa. Espero contar contigo en una próxima oportunidad, tocando algún otro tema interesante, ¿por qué no? Un tema de coyuntura, analizando el tema penal, la problemática de la explotación, algún problema en el aspecto procesal, probatorio o alguna medida cautelar que nos tiene acostumbrado nuestra coyuntura nacional, sobre todo de nuestros altos funcionarios. Y todos los casos que vemos en los medios últimamente, el proceso penal se ha mediatizado bastante, así que no hay forma de cómo aburrirse, y menos los penalistas como nosotros. Gracias, Ron. Muchas gracias, Ludo. Gracias. Bueno, llegamos, amigos, al final de nuestro programa. No se olviden que estamos todos los martes a partir de las 7 de la noche en todas las plataformas digitales por Greenplay TV. Este es su programa, La Tribuna de Greenplay. Nos vemos.